Ahí está. Bueno, entonces, les decía, el dominio y rango de una función, como bien decía su compañera, el dominio compete o habla de los valores que le puedo dar a X y el rango me habla de los valores que puedo obtener de Y. Fíjense la diferencia. Dominio, conjunto de valores que puedo dar a X. Rango, conjunto de valores que puedo obtener de Y en la función. O sea, una cosa me dice dar y la otra me habla de obtener. ¿Cuál es la palabra que se acopla en dar? ¿En cuál concepto? En dominio. En el dominio. ¿Y cuál es la palabra que se acopla en el concepto? Digo, la palabra obtener se acopla en cuál concepto? En rango. En el rango. Perfecto. Miren, el dominio y rango de una función me sirve para analizar de una manera muy general, pero relativamente exacta, porque no me da exactamente, de cómo se comporta una función. O sea, el dominio y rango de una función me sirve entre muchas cosas para conocer el lugar que ocupa una figura geométrica en los ejes coordenados, así como también el tamaño de la figura que se obtiene de una función. ¿Alguien me puede repetir lo que acabo de decir? Están dormidos, ¿verdad? Que el dominio y el rango sirven para encontrar el espacio que ocupa una figura en un plano. Órale, fíjese, usted lo dijo con otras palabras, pero me gustó más su definición o su explicación que la mía. El espacio que ocupa una figura geométrica, perfecto, dentro de los ejes coordenados. Y al saber el espacio, entonces yo puedo de una manera más clara analizar la función. Me gusta su definición, mija. El dominio y rango me sirve para conocer el espacio que ocupa una figura en los ejes coordenados. Órale, si alguien puede, ahora, eso es entre muchas cosas, ¿eh? El dominio y rango se utiliza para más cosas, pero me encantó la definición de, ¿cómo se llama, mija? Amairani. Amairani. Me encantó su definición, mija. El dominio y rango, entre muchas cosas, me sirve para conocer el espacio que ocupa una función en el plano cartesiano. ¿Están escribiendo? Sí. Sí. Y cuando yo conozco el espacio que ocupa una figura en el plano cartesiano, les digo una cosa, chicas y chicos, ya estoy en la posibilidad de empezar a analizar de una manera profesional una función o la gráfica de una función. Ya fregué. Ya fregué con eso, porque a final de cuentas el cálculo no es otra cosa más que el ramo de las matemáticas que me ayuda a conocer el cambio o movimiento de una partícula a partir de su función. ¿Sí se acuerdan de esa definición que la pusimos en la primera unidad? Sí. 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 Entonces, si quiero conocer, que me ayuda a analizar, si me ayuda a analizar el cambio o movimiento de algo, de una función, de un cuerpo, a través de su función, pues lo primero que tengo que hacer es conocer a fondo su función. Y para empezar a conocer a fondo una función, el primer tema que me viene es encontrar su dominio y rango. Es decir,
encontrar el espacio que ocupa esa función en el plano cartesiano. ¿Me explico o no? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense bien. Para encontrar el dominio y rango de una función, o sea, para encontrar el lugar que ocupa una función en el plano cartesiano, lo vamos a dividir de acuerdo a la clasificación de funciones. Yo les había dicho antes, cuando íbamos a comenzar este tema, yo les había dicho que para analizar el dominio y rango de una función era muy extenso el tema, pero que por fines de tiempo, nosotros solamente íbamos a analizar cierto tipo de funciones de cierta clasificación de funciones. Y yo les dije que íbamos a analizar el dominio rango de las funciones lineales, de las funciones cuadráticas, de las funciones cúbicas. ¿Qué más? ¿Usted lo tiene en su libreta? Racionales. Racionales, perfecto. De las funciones radicales, exponenciales de las funciones exponenciales. Y logarítmicas. Así es, mija. Exponenciales. Ah, caray, me puse en minúsculas. Exponenciales y logarítmicas. Ahora, quiero también aclararles, Quiero también aclarar esto. Cada clasificación de funciones tiene un sinnúmero de subdivisiones. O sea que aún con que veamos nada más ese tipo de funciones, déjenme decirles que las funciones cúbicas tienen, las radicales, chicos, tienen subdivisiones a lo bárbaro para ver el dominio y rango. Las radicales, chicos, no, tienen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? Solamente lo más básico, para que ustedes tengan idea de cómo se calcula el dominio y rango de una función. ¿Me explico? Sí. Para que ustedes vean de una manera sencilla qué lugar ocupa o qué espacio ocupa una función en el plano cartesiano, que es a final de cuentas para lo que me ayuda el dominio y rango de una función. ¿Vamos o no vamos? Sí, profe. Y el primer tema que vamos a ver es el dominio y rango. Acuérdense que al rango también se le conoce como imagen, ¿sí? O contradominio. El rango tiene muchos nombres. A mí ya se los había dicho, ¿ah? El primer tema que vamos a ver es el dominio y rango de funciones lineales. ¿Juega, va? Sí. Bueno. El tema que les voy a mostrar aquí va a ser un análisis que se va a quedar en eso, en un análisis, o sea, para que no se espanten, de cómo encontrar el dominio y rango de una función lineal. Pero este análisis que vamos a hacer me va a ayudar para no hacer lo que voy a enseñarles en la explicación. Este análisis me va a servir para decir, esta es una función lineal, por lo tanto, de acuerdo a la explicación que me dio el profesor, su dominio es tal y su rango es tal, sin necesidad de hacer operaciones matemáticas. Pero primero les tengo que explicar por qué no va a haber necesidad de hacer operaciones matemáticas para encontrar el dominio y rango de funciones lineales. ¿Está claro? Sí. Ya en las funciones cuadráticas, ahí sí, chicos, ahí sí tenemos que hacer operaciones matemáticas.
¿Sí? Bueno, va la explicación de cómo encontrar el dominio rango de funciones lineales. A ver, si vamos a encontrar, con el dominio rango, vamos a encontrar el espacio que ocupa una función en el plano cartesiano, ¿qué creen que debo de hacer primero para encontrar ese espacio que ocupa la función en el plano cartesiano? ¿Qué se les ocurre hacer como primer Una paso? tabla de valores. Tabla de valores. Exacto, exacto, chicos. Me caen muy bien porque ustedes son los chicos más inteligentes que hay sobre la faz de la Tierra. Exacto. ¿Y de qué me va a servir la tabla de valores, chicos? Para identificar qué valores va a tener Y y qué valores va a tener X. ¿Para qué? Identificar. ¿Para qué? ¿Para qué quiero identificar eso, mija? O para la hora que va a graficar. Ah, exacto. Porque para saber qué lugar ocupa una función en el plano cartesiano, pues lo primero que necesito hacer es graficarla, ¿no? ¿Sí o sí? Sí. Bueno, váyanse aventando una tablita de valores con 8 filas. ¿La están haciendo? Sí. Sí, profe. Perfecto. ¿Ya la terminaron? Bueno, si le quieren meter 8 filas, no, yo no tengo ningún inconveniente. La función va a ser y igual a 3x, no, vamos a ponerlo chiquito. 2x menos 2. Esa es la función. ¿Sale? Y luego, recuerden que aquí van a ir los valores de quién. De X. Y de Y. ¿Ah? Ahora, yo les dije que para graficar una función, yo les iba a hacer una recomendación, que no era una ley. ¿Cuál era esa recomendación? Que en los valores de X puedes ingresar números positivos y negativos, incluyendo el 0. Hey, por flojera, más no porque sea una ley, por flojera, solamente voy a poner estos valores. Por flojera, ¿eh? Pero no es una ley. Puedo poner de ser puros positivos, puros negativos, o de 2 en 2, o de 1 en 1, no sé, ¿verdad? Puedo ponerlos como yo quiera, pero por flojera yo nada más estoy poniendo esos valores. ¿Sale? ¿Sí o sí? Sí. Bien. Y lo siguiente que voy a hacer para encontrar el valor de Y, voy a ¿qué? ¿Cómo se le llama ese proceso matemático? También ya lo vimos. Para llenar la tabla. Sustituir el valor de X. Sí, pero tiene un valor matemático correcto. Acuérdense que les dije que ya les iba a enseñar la manera correcta de hablar en matemáticas. ¿Cómo se le llama ese proceso de ir sustituyendo el valor de X en la función? Vamos a ¿qué? Evaluar. Perfecto. Vamos a evaluar la función. Y vamos a evaluarla. Primero, donde tengamos X en lugar de X, vamos a sustituir el valor de menos 3. Y sería menos 3 por 2. Menos 6, Menos Así es. 6 menos 2. menos 8. Menos 4. Ah, menos 8. Menos 8. Y luego con el menos 2. Menos 2 por menos 2. Por 2, perdón. Menos 4. Menos 2. Menos 6. Menos 6. Ahora con el menos 1. Menos 1 por 2. Menos 2. ¿Ah? Menos 2. Menos Menos 4. Ahora el 0. 2 por 0, 0. Menos 2.
Menos Cero. 2. Menos Dos. 2. Ahora con el 1. 2 por 1. 2. 2 Dos. menos 2. 0 Cero. bolígrafo, ¿ah? Ahora con el 2. 2 por 2. 4 menos 2. 2. 2. Ahora con el 3. 3 por 2. 6 menos 2. 4. 4. 4. Perfecto. Fíjense bien, estamos encontrando el dominio, no se pierdan, el dominio y rango de la función y igual a 2x menos 2. ¿Sí? Bien. Vamos a dividir. ¿Qué les parece para no hacer tantas divisiones? Aquí lo hacemos de 2 en 2. Los ejes coordenados, ustedes los pueden dividir como quieran y entre los números que sean, nada más que sí que los intervalos sean iguales. O sea, yo en el eje de las y lo voy a dividir de 2 en 2 y en el eje de las x de 1 en 1. ¿Sí me explico, chicas, chicos? Sí. Sí. Se puede hacer esto, ¿eh? Solamente que en un eje sean igual y en el otro eje pueden ser diferentes, pero arriba y abajo tienen que ser igual. Ay, perdón. ¿Ya están haciendo ustedes su plano cartesiano? Sí. Sí. Ok, váyanlo haciendo. Estamos en la explicación de lo que es, arriba va a estar, le dije en el eje de las y de 2 en 2, 2, 4 y 6. Menos 2, menos 4, menos Profe. 6. ¿Se puede? Dígame. Le faltaría una línea para el eje de las Y, ¿no? Ok, Sí. tiene usted razón. Sí, porque va a llegar hasta el menos 8, ¿ah? Sí. Sí, tiene usted razón. Me faltaría una línea más. Tiene usted toda la razón. Que viene, que participen en clase, que no se queden callados, que no den nada por hecho. Si algo está ocurriendo y está mal. Me da mucho gusto que salgan de esa zona de confort. Que me digan, profe, se me hace que la anda regando. Perfecto, chicos. Ahora, fíjense bien. Ya tengo mi tabla de valores, entonces, por lo tanto, ya puedo graficar mi función, ¿cierto? Sí. Dice que cuando x vale menos 3, aquí está. ¿Cuánto vale y? Menos 8. Menos 8. Entonces, proyectamos y donde se intersectan, ahí tengo el punto, el primer punto, ¿cierto? Lo dice que cuando x vale menos 2, Vale menos 6Y. ahí tengo mi segundo punto, ¿cierto? Cuando x vale menos 1, y vale menos Menos 4, 4. proyecto ambos valores y donde se intersectan tengo el siguiente punto. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 2. Menos Menos 2. 2. Ahí menos está el 2. otro punto, ¿cierto? Ujú. Cuando x vale 1, Vale 0. Y. Llévale 0. entonces va a estar aquí en este punto, ¿cierto? No. No. Ah, no, sí, perdón, me confundí. Sí, ¿no? X Sí. vale 1 y y sale Sí. de 0. No tiene altura, nada más tiene el valor en pura x. Y luego cuando x vale 2, Llévale 2. entonces sería de aquí, aquí estaría mi siguiente punto, ¿cierto? Sí. Y cuando x vale 3, ¿cuánto vale y? 4. 4. 4. Fíjense bien, ¿qué ocurre? Fíjense bien, chicas y chicos. Ocurre que al momento esa es la gráfica que obtengo. ¿Cierto o no? Pero ojo, hice una gráfica que fue más allá de los puntos que yo encontré. ¿Por qué creen que la hice más allá de los puntos que yo encontré? ¿Por qué creen? Porque puede tener continuación. Porque ¿Sabe tiene que si yo le continuación. sigo dando valores a x negativos, para x menos 4, lleva a valer menos 10?
Para X menos Esto sería 5. como una parte del segmento, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué quiere decir, chicas y chicos, aquí? Que esta recta, ¿qué lugar ocupa y qué tamaño tiene dentro de ese plano cartesiano? ¿Qué tamaño tiene? De 3,8 a... Nada más eso. Nada más llega hasta ahí. O sea, No, porque si le damos más valores a X va a seguir. exacto. A ver, esta gráfica nada más tiene este tamañito. No, ¿Por qué me dicen no? Muy No. seguro. porque se supone que una línea recta no No. tiene... Aléjese de eso, aléjese de ese concepto. Céntrese en el ejercicio que yo estoy viendo. Ah, Aquí bueno, entramos. porque ¿Por le qué? podemos dar porque le podemos dar diferentes valores a X y a Y. Porque si Y yo va a le seguir sigo dando más creciendo. valores a X negativo, fíjese bien, mi gráfica va a seguir creciendo hacia acá. ¿Sí o no? Sí. Y si yo le doy valores positivos a X, mi gráfica va a seguir creciendo hasta acá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser esa línea recta? ¿Puede ser infinito? Infinita. Infinita, así es. Esta línea, ¿por qué me salió pequeña? ¿Por qué me salió nada más hasta aquí? ¿Y por qué nada más me salió, ay, perdón, ¿por qué nada más me Porque salió nada de más aquí a aquí? En graficamos esta. ciertos puntos, más esos pueden ser Exacto, mija, porque nada más infinitos. graficamos ciertos puntos, pero eso no quiere decir que la función acepte nada más esos puntos, ¿no? Acepta más puntos y al aceptar más esos puntos va a crecer hacia acá y al aceptar más puntos positivos pues va a crecer hacia acá. ¿Hacia dónde, chicos? ¿Hasta dónde va a crecer eso? ¿Hasta dónde creen? No tiene fin. No tiene fin, hasta el infinito y más allá. ¿Cierto o no? Esta recta va a crecer hasta allá y hasta acá. Hasta allá y hasta acá. Ahora sí, aquí vamos a reunir todo el conocimiento que vimos en la primera unidad. Bien, entonces la palabra del millón de pesos. La pregunta del millón de pesos. ¿Cuál será mi dominio de esta función? A ver, ¿qué es el dominio? Rescaten el conocimiento que vimos ahorita. ¿Qué es el dominio? Lo que se da. Lo que se da de qué valores, mija. Bueno, es que yo tengo anotado que el dominio es dar y el rango es obtener. Ok, ¿dar qué? ¿Dar valores a quién? A X. A A X. X. A ver, Y el entonces, rango lo que se obtiene de Y los valores de obtener X. valores Ok. de F de Y. ¿Cuáles son los valores que yo puedo dominio? Entonces, ¿qué será el dominio? Los valores que yo le puedo dar a X en esta función. Y la pregunta del millón es, ¿cuáles valores de X le puedo dar en esta función? Todos los números Cualquier reales. número Menos negativo. 3, Cualquier menos número 2. negativo. Cualquier número negativo, cualquier número positivo, incluyendo el 0, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ahora, exprésenmelo en Cuando forma de tiene una intervalo. desigualdad es cuando no, ¿verdad, profesor? Cuando nos muestra de qué número a qué número. Excelente participación, mi Hanay. Cuando es una desigualdad, nada más es un tramo, es un segmento. Sí. Pero aquí en el dominio y rango, usted me va a decir qué tamaño, qué lugar ocupa esa gráfica en el plano cartesiano, pero aparte me va a decir su tamaño. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el conjunto de valores de X que obtiene esta función? O que le puedo dar, perdón, a X en esta función. Me lo acaban de decir. Infinito. Aquí no hay desigualdad. Infinitos, ¿verdad? Muestre. A ver, ahora exprésenmelo en intervalo. Exprésenmelo en un intervalo. ¿Cómo lo expresarían? Es igual a infinito. Infinito es igual o mayor que 0. No. Acuérdense que hay 3 tipos de intervalo. Con paréntesis, con desigualdades
o de manera gráfica. Hagan de cuenta que aquí hicimos la manera gráfica. ¿Cómo lo representarían si ustedes me dicen que le puedo dar cualquier valor de X negativo y positivo? Ahí les va. Les voy a poner la solución. El dominio o el conjunto de valores que yo le puedo dar a X en esta función sería de menos infinito hasta más infinito. ¿No es un intervalo ese? Profe, Sí. Sí, entonces, ¿el dominio se expresa en intervalos? Sí. Y el rango también, mija, lo vamos a expresar en intervalos. A ver, y si es cualquier número el que yo le puedo dar a X en esta función, entonces estoy hablando de cualquier número. ¿De qué clasificación de los números estoy hablando? Fíjense cómo estamos enlazando. Yo por eso les dije, tengan cuidado porque lo que veamos aquí podrá ser usado en su contra. ¿Se acuerdan de que les dije? Y si estoy hablando de todos los números, ¿a cuáles números me estoy refiriendo? Todos los Números números reales. reales. Números reales. O también esto se puede representar así. El dominio de esta función o el conjunto de valores de X de esta función o el conjunto de valores de X que yo le puedo dar a esta función va a ser de menos infinito hasta más infinito o todo el conjunto de los números reales. ¿Me entienden o no? Sí. Sí, A ver, ya hablé del dominio, pero me queda otro elemento. ¿Cuál es el otro elemento que me falta? El rango. Rango. ¿Y a qué se refiere el rango? a los valores que se obtienen de Y. A los valores que se obtienen de Y. Yo sé que ahorita estamos obteniendo de 2 en 2 en Y, pero si yo le meto decimales a la X, voy a obtener valores decimales también en la Y. ¿Cuáles son los valores que ustedes suponen que yo puedo obtener de Y en estas funciones, en esta función? Positivos o negativos. Incluyendo el Incluyendo el cero, ¿verdad? cero. Y cuando digo positivos y negativos, incluyendo el cero, ¿a quién me estoy refiriendo, mija? Todos los números A reales. los A números números reales. O sea, si lo quiero interpretar en forma de intervalo, sería Menos infinito, coma más infinito, o números reales. exacto. Moraleja. El dominio y rango se va a interpretar en forma de intervalos. ¿Ya entendieron por qué vimos el tema de intervalos, Ujú. chicos? Sí. Porque por ahí en la primera unidad iban a decir, profe, se me hace que este profe como que divaga mucho. Estamos viendo cálculo y nos está poniendo con rollos de intervalos. Ay, que la ranita salta para la derecha y luego salta para la izquierda. Y que sí llega y que luego acá no llega. Aguas, ¿eh? Esto, yo les dije aguas porque esto lo vamos a utilizar más adelante. ¿No les dije eso, chicas, chicos? Moraleja, chicas y chicos. Todas las funciones lineales, ¿de qué tamaño va a ser la línea? Infinito. Infinita. Por lo tanto, en todas las funciones lineales, ¿cuál va a ser su dominio? Infinito. Infinita. Positivo o De menos negativo. infinito a más infinito, en forma de intervalo. O todo el conjunto de los números reales, como lo tenemos escrito ahí. Es decir, en todas las funciones lineales, estén escritas como estén escritas, siempre el dominio y rango va a ser en todas las funciones lineales. Todas. Ojo, lineales, ¿eh? De tal manera que si yo les pongo y igual a 1/4 de x más 100, ¿cuál va a ser su dominio y rango de esta función, chicos? Menos infinito más infinito. O todos los números reales. Si yo les pongo esta función y igual a 7x menos 70,
¿Cuál va a ser el dominio y rango de esta función? El mismo. Pues también esto, el mismo. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que ustedes vean una función lineal o de primer grado, también se les llama, que se les venga a la mente. Primero, es una línea recta. Segundo, su tamaño es infinito. Y tercero, por ende, su dominio y rango es de menos infinito más infinito o todo el conjunto de los números reales. ¿Tú yuca piscan? Sí. Sí, profe. Indistintamente, a ver, yo les diría esto. Yo les diría esto. Ahí estamos hablando de una función lineal. No, No. No, es una función cuadrática. cuadrática. Aquí estamos hablando de una función lineal. Ah, entonces el dominio y rango va a ser el mismo. No, paren, No. paren. No, Como es como igual. ya no es una función lineal, en primer lugar, no es ni línea recta. ¿Sí o sí? Por lo tanto, su dominio y rango no puede Sí. ser igual. ¿Me entienden? Sí. En esta clase solamente vimos el análisis de las funciones lineales. Y el análisis me arrojó el siguiente veredicto o el siguiente resultado. Que todas las funciones lineales arrojan como gráfica una línea recta de tamaño infinito. ¿Sí o sí? Sí. Y por ser esa recta de tamaño infinito, entonces el dominio y rango de todas las funciones lineales siempre va a ser de menos infinito a más infinito, expresado en forma de intervalo, o todo el conjunto de los números reales. ¿Sí o sí? Sí. Ujú. No es cierto que lo que acabaron de hacer con el dominio y rango Sí, profe. es que encontraron el espacio que ocupa la función en el plano cartesiano. ¿Sí o sí? ¿No encontraron Sí. el espacio que ocupa? Sí. Y no solo eso, encontraron el tamaño, aunque sea infinito, pero analizaron el tamaño que tenía esa función. ¿Sí o sí? Sí. ¿De acuerdo todos? Sí, profe. Entonces, de aquí en adelante, cuando yo les pongo una función lineal, ya no me hagan todo lo que hice ahorita. ¿Se acuerdan que al principio les dije, no vayan a hacer lo que hice al principio? ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio les dije, no vayan, se los voy a explicar para que no hagan lo que yo voy a hacer en la explicación? ¿Sí se acuerdan cuando Entonces les solo dije eso? hacemos, profe. Sí, entonces ustedes cuando vean una función lineal, dejen quito esta para que no se revolujen. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes vean una función lineal, ya no hagan la faramalla de la tabla de valores, de graficarla. No, 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 no. Yo les estoy pidiendo el dominio y rango, ¿cierto o no? Sí. Ujú. Sí. Ah, pues tienen una Sí, función lineal. ¿Tienen una función lineal? ¿Están de acuerdo que esta es una función lineal? Sí. Si yo les pido el dominio y rango, lo único que quiero que pongan, lo único, sin que hagan nada, lo único que quiero que me pongan es esto. Dominio es igual a tanto y rango es igual a tanto. Punto. Y ya está resuelto el ejercicio. Pero claro, esto salió de una reflexión que hoy hicimos, de una explicación que hoy hicimos. ¿Sí? Ujú. ¿Sale? ¿Queda entendida la clase del día de hoy? Sí, profe. Dígame, ¿alguien quería hablar? Profe, entonces siempre usted nos va a dar la función y nosotros la vamos a graficar y sacar el dominio y rango. O Sí, también sí. habrá, Van a o graficarla, también, sacar el dominio y rango. Pero en el caso de las... Permítame que lo interrumpa ahí. Pero en el caso del dominio y rango,
ya no va a graficar. Solamente me va a poner, si yo le pido encontrar el dominio y rango de la siguiente función, y usted dice, ah, es lineal, lo único que va a poner, dominio es igual a tanto y rango es igual a tanto. Punto. Y ya terminó, y ya me contestó a la pregunta de encontrar el dominio y rango de esa función. Oh, bueno. ¿Sí? Y también habrá momentos donde no nos va a dar la función y la tendremos que hacer nosotros. Ah, sí. No. Yo siempre les voy a decir así, encontrar el dominio y rango de la siguiente función. Siempre se los voy a plantear y les voy a dar la función. Ah, bueno. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Pero si es Sí, profe. lineal, ya no grafiquen, ya no hagan la tabla de valores, ya no hagan nada. Pongan directamente pongan esto que estoy encerrando, esto. Punto, y se acabó. ¿Por qué? Porque ya analizamos que todas las funciones lineales me arrojan una línea recta de magnitud infinita y por lo tanto su dominio y rango siempre va a ser el mismo. ¿Me explico o no? Sí. Sí, profe. Chico, aguas, porque con las funciones cuadráticas no va a ser así. Con las funciones cuadráticas sí vamos a hacer lo que usted me dijo. ¿Quién me preguntó? Ahí sí vamos a la mejor a analizarla y vamos a hacer algo diferente en las cuadráticas, porque cada función tiene su trato diferente. ¿Está claro? Sí. Sí. ¿Quedó entendido el tema de hoy? Sí. ¿Qué ocurre si yo les digo, Sí, dada la función 1000x más 1.000.000, encontrar el dominio y rango? ¿Qué me contestarían? Ahí igual a un Menos. número real, el dominio, No, al igual que el rango, ¿no? desglósenmelo de uno a Tu uno. dominio es menos Ah. infinito más infinito o de todo el conjunto de los números reales. Perfecto, le falta. Nada más me dijo el dominio. El rango es menos O y su infinito más rango infinito igual, o menos rango. infinito más infinito, todo el conjunto de números reales. Ok, gráfico. No, Hizo tabla para contestarme. No, ¿verdad? Simplemente me contestó, ya está bien esa pregunta. ¿Sale? Yo quiero aclararles algo. Esta forma que está aquí, que estoy encerrando, está en forma de intervalo. ¿Por qué utilizo paréntesis redondos? Porque es infinito. Porque es abierto y es infinito. Porque el infinito es desconocido. Entonces, al ser desconocido, pues no conozco el límite, por eso lo pongo abierto. ¿Está bien? Va a haber Sí, profe. ocasiones que en otro tipo de funciones, que no sean lineales, en otro tipo de funciones, el intervalo sí nos va a quedar así y así, ¿eh? ¿Y cómo se le llama ese tipo de intervalo? A ver, ahorita, ese. Semiabierto. Ah, caray, caray. Entonces, sí va a hacer falta lo que les enseñé anteriormente, ¿verdad que sí, chicos? ¿O no? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Verdad que no era una loquera nada más para tapar el tiempo? Ya están viendo la importancia de los temas que antecedieron a este tema. Sí. Ok. Bueno, eso es lo que quería que encontraran hoy. Tarea. ¿Cuál creen que me van a investigar como tarea? Siguiendo. La cuadrática. Exacto, la cuadrática o de segundo. Las lineales, chicos, se llaman funciones lineales o de primer grado. ¿Sí? Sí. Y las cuadráticas también se les conoce como funciones de cuadráticas o de segundo grado. Segundo grado. ¿Sí? Voy a detener la grabación. Terminamos con esta clase, pero sigo con ustedes en la clase normal.